El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, fijando urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, que se encuentra en tabla en esta sesión. Don Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Cajarro, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, María Florencia Draper y Mario Araya, abogados de la División Jurídica, confirman su asistencia a la sesión de hoy. Por Defensoría Nacional, don Cristian Irarrázaval también confirma su asistencia. También hay pareos acordados entre la diputada Pamela Giles y el diputado señor Miguel Ángel Calisto, y entre la diputada May Torcine y el diputado Andrés Lonton. Reemplazo: el Comité del Partido Socialista informa que el diputado señor Tomás de Rementería reemplazará al diputado señor Raúl Leiva por esta sesión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Como está suspendida la sala y hay que ir a dar quórum, vamos a suspender... Vamos a ver tele. Está reanudado. Sí, se reanudó. ¿Está reanudado? Entonces no, estupendo. Espere, señor. Sí, no, es que terminemos la parte de la cuenta antes de entrar a la orden del día. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Por terminada la cuenta. La orden del día tiene como objeto partir la sesión número 147, que ha sido citada con el propósito de destinar la primera hora de la sesión para recibir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien ha sido invitado a exponer ante la comisión sobre las materias indicadas en el oficio número 91 del 20 del 11 del 2023 de esta comisión, que es adjunta. Y la segunda hora es para destinar y seguir la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia en delito de mayor connotación social, boletín 15.661, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Subsecretario de Justicia, el señor Defensor Nacional, o quien designe en su representación, al Fiscal Nacional del Ministerio Público, o quien designe en su representación. El señor Ministro me ha informado que a las 4 de la tarde él tiene que estar defendiendo un importante proyecto de ley en el Senado. Por lo tanto, vamos a partir la sesión con la exposición del señor Ministro. Espere, señor diputado, ya. Para poder proceder posteriormente a las preguntas. El señor ministro además me ha manifestado toda su intención en el evento que no se alcancen a contestar las preguntas, debe venir en una segunda oportunidad para seguir tratando este tema. Diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solamente plantear una alternativa de lo que usted acaba de señalar, que lo conversé anteriormente con el ministro, también con el diputado Rementería antes de que usted llegara, la posibilidad de que podamos comenzar por las preguntas respecto de estos temas de parte de los diputados, para que, dado lo poco del tiempo, que quedan alrededor de 35 minutos, un poco menos, el ministro pueda hacer su exposición también tomando en consideración las observaciones, dudas o inquietudes que pueden existir en esta comisión. Muchas gracias. Sí, yo lo dejaría en la segunda fase, diputado, toda vez que el ministro se le invitó con dos temas en particular que están dados ya en el oficio que se acompañó. Yo preferiría que el señor ministro pudiera exponer, trajera la presentación que él trae, con posterior hacer las consultas. Así que, señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que la exposición la debo formular según el orden de los temas. ¿Sí? Realizo ambas exposiciones y con posterioridad a las preguntas, entendería. ¿Sí? Bien, señor presidente, por su intermedio saludo a los diputados presentes. Se me ha solicitado la comparecencia para que explique dos hechos que están vinculados a decisiones e indagaciones por parte del Ministerio de Justicia. La primera son aquellos aspectos que están vinculados a la situación de las 89 cajas con osamentas encomendadas o encontradas en el servicio médico legal y que se vinculan a asuntos de derechos humanos. La segunda, que está vinculada a los procesos de nombramiento en el caso de notarios y conservadores, y particular en el caso del nombramiento de la notaría de Los Espejos.
Respecto del primero, trataré de ser breve para luego focalizarme en el segundo, que yo creo que es el que genera inquietudes en esta honorable comisión. Lo primero que debiera señalar es que en torno a la situación de las 89 cajas, el Ejecutivo ha informado tan pronto ha tomado las medidas y conocimientos, tanto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, cuanto en la Comisión Investigadora sobre este asunto que para estos efectos ha aprobado la Honorable Cámara de Diputados. Y enseguida, las conclusiones de los informes a los cuales está referida la indagación en el caso de las 89 cajas ha sido entregado o enviada tanto a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, a la Comisión Investigadora, y también se ha adjuntado para efectos de esta sesión, y así también ha sido remitida para estos efectos al Senado. Algunos de los aspectos a los cuales voy a hacer referencia también han sido expuestos durante la tramitación de la ley de presupuesto y particularmente en la Comisión Mixta de Presupuesto que justificaba el presupuesto del Ministerio de Justicia, al cual también me haré referencia. Existen algunos aspectos que son extremadamente sensibles en la situación de las 89 cajas y que, por cierto, trataré de abordarlos con el mayor cuidado posible, teniendo en consideración que esta sesión es pública y respecto de ella también han sido pueden referirse a algunas de las personas que pueden estar siguiendo esta sesión. En agosto del año 2022, la exministra Marcela Ríos dio a conocer, tuvo conocimiento de un régimen de revisión especial en la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal con el propósito que estaba en el contexto de la discusión de la etapa previa al Plan Nacional de Búsqueda. En el contexto de esa indagatoria se encontraron 89 contenedores plásticos con evidencia que estaban vinculadas a aspectos de derechos humanos que fueron entregados al Servicio Médico Legal en enero del año 2019 por parte de la Universidad de Chile. Tras la investigación que se realizó por parte del Ejecutivo en su oportunidad, se le informó oportunamente a la jueza de dedicación exclusiva, que es la ministra Paola Plaza, del total de 89 cajas, 65 de ellas podrían existir antecedentes que pudieran ser útiles para indagaciones en materia de derechos humanos. Y también se pudo detectar que 20 de ellas correspondían a material docente y que en consecuencia no eran objeto de pericias por parte del Servicio Médico Legal. Una primera advertencia a vuestras señorías es que en el sistema institucional chileno el Servicio Médico Legal solo puede realizar pericias en el contexto de instrucciones de jueces o fiscales que estén a cargo de la indagación. ¿Cómo se desarrollaron o qué es lo que el Estado de Chile conoce respecto de la situación de las 89 cajas? De la investigación se arrojó de que el año 2001, el entonces ministro de Dedicación Exclusiva, el ministro Juan Guzmán Tapia, remitió al Servicio Médico Legal un conjunto de osamentas sobre potenciales violaciones a los derechos humanos al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile para que quedaran en custodia. Al amparo de las indagaciones en su oportunidad por parte del juez Guzmán, se realizaron en distintos lugares. Esos distintos lugares llevaron al levantamiento de esos hallazgos y quedaron depositados en cajas comunes y silvestres. Si vuestras señorías han podido ver en algún momento alguna de las fotografías, esos restos fueron entregados y fueron depositados simplemente en cajas de mercadería. No se realizaron en ese momento ningún tipo de pericia o de cuidado del sitio del lugar donde se hicieron las excavaciones. ¿Por qué importa esto, vuestras señorías? Porque buena parte de esas excavaciones contaron con la colaboración de los familiares de detenidos desaparecidos, quienes durante varias semanas, y considerando las noches, estuvieron custodiando los sitios donde se realizaron las excavaciones con el objeto de que no se pudieran extraviar ningún tipo de evidencia. Lamentablemente, los familiares solo tuvieron conocimiento casi 20 años después, o después de 20 años, que esas cajas o esos lugares donde ellos habían realizado la custodia para efectos de los aspectos que se relacionaban o se vinculaban con los hallazgos en materia de osamentas no habían sido periciados. ¿Qué antecedentes logró arrojar la investigación especial por parte del Ministerio de Justicia? Que a partir del año 2011, el entonces director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Bustos, pudo, en el contexto de reforma al Servicio Médico Legal, poder identificar un número de cajas que se encontraban en custodia en el Departamento
de Medicina Legal de la Universidad de Chile con esas evidencias. Sin embargo, la Universidad de Chile, por distintos tipos de razones, no remitió esos antecedentes. Durante el tiempo intermedio en que esas cajas estuvieron en custodia en la Universidad de Chile, esto es bien relevante, en custodia, distintos jueces de dedicación exclusiva remitieron oficios para efectos de pericias y la Universidad de Chile tuvo que responder indicando que solo esas cajas se encontraban en custodia de la Universidad de Chile y no se encontraban para efectos de pericia. Durante el periodo intermedio también se pudo comprobar que durante el periodo de investigación, aproximadamente entre el año 2014 y 2015, esto también producto de una investigación que llevó a cabo la Universidad de Chile, se produjo una inundación en el lugar donde se encontraban estas cajas bajo custodia, que si bien no afectaron directamente a aquellas cajas que se encontraban o que eran de responsabilidad o estaban sujetas a custodia, sí se vieron afectadas por efectos de la humedad. En los años siguientes, la Universidad de Chile realizó un conjunto de acciones para poder resguardar adecuadamente esas osamentas, de conformidad a la correspondencia que está disponible en la investigación especial y que vuestras señorías tienen asociadas en el informe de investigación que se les adjuntó. Existieron distintos tipos de intercambios de comunicación. Esos intercambios de comunicación dan cuentas también de que los jueces tenían conocimiento de que estas cajas se encontraban bajo custodia. Finalmente, en enero del 2019, el Servicio Médico Legal recibió las cajas que se encontraban en custodia en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, que correspondían a esas 89 cajas, y que tal como le fue informado en su oportunidad por parte del Servicio Médico Legal al juez Solís, más o menos el proceso de clasificación y orden de esas cajas iba a demorar aproximadamente 2 años. En mayo del 2023, el Servicio Médico Legal remitió a la ministra Paola Plaza, una de las ministras con dedicación exclusiva en estos casos, el análisis detenido de esas 89 cajas, identificando el contenido de cada una, la procedencia, el tribunal que podía estar asociado al hallazgo de evidencia, la causa en la que se podría encontrar vinculada, la evidencia existente, porque quiero informar a vuestra señoría que dentro de esas cajas se pudo identificar que existían osamentas humanas, pero también de otro tipo, y en ocasiones también elementos textiles que no tenían que ver con víctimas de ninguna naturaleza. La pericia que sugería el Servicio Médico Legal también se informaba al tribunal competente el año 2023 y las formas y comunicaciones que se habían realizado. Además, se informó a la ministra Paola Plaza que en el contexto de estas indagatorias, al menos 5 de esas cajas no tenían elementos genéticos humanos que fueran objeto de pericia. En la actualidad se han enviado 5 muestras seleccionadas de cada caja, utilizando preferentemente aquella que está vinculada a los hechos de Calama, porque era una de las cajas que se encontraba ya clasificada al momento de estos hallazgos. Se han enviado tanto al laboratorio... Señor ministro, voy a tener que pedir que nos espere un segundo. Están llamando a votar en estos momentos, así que voy a tener que suspender. A votar. A votar, me dice el secretario general. Me dice que tengo que suspender inmediatamente porque van a votar. Por lo visto. Así que, ministro, ya. Así que se suspende la sesión. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Tal como señalaba, una vez que se remitieron esas cajas, esas cajas se encontraban clasificadas y fueron informadas a la ministra Plaza, y en la actualidad se ha dado prioridad a las cajas bajo el rótulo de los hechos vinculados a Calama, que estaban en esas cajas. Ya se han enviado a los laboratorios, material genético al laboratorio de Austria, los resultados están siendo informados y en junio del año 2023 se ha enviado nueva muestra, esencialmente porque la que se había enviado no se consideraba suficiente. Por el tiempo transcurrido, ustedes comprenderán, es una situación extremadamente compleja. Además, paralelamente a la revisión especial que hizo la Auditoría Ministerial del Ministerio de Justicia, se inició un sumario administrativo con el propósito de poder establecer las responsabilidades que pudieran encontrarse en este caso, pese al tiempo transcurrido
más de 20 años desde que estas situaciones ocurrieron, pero al menos poder identificar con más detalle lo ocurrido desde enero del 2019 en el Servicio Médico Legal. Este Congreso Nacional, en el contexto de la aprobación del presupuesto para el año 2024, específicamente glosó presupuesto del Servicio Médico Legal para las pericias de estas 89 cajas, y el presupuesto recientemente aprobado obliga a remitir información a este honorable Congreso sobre los avances, adicionalmente a aquellos que se han remitido en su oportunidad a la ministra Paola Plaza. Si hiciéramos una clasificación de las 89 cajas, esta se encuentra, si me permite, señor presidente, simplemente quiero hacer la referencia general, porque de lo contrario ocuparía demasiado tiempo de mi intervención. Ustedes van a ver que en la información que le ha sido enviada permite ordenar cuáles han sido las pericias sugeridas en cada caso, en cada una de las cajas. Además van a encontrar información sobre la relación de las cajas con los lugares. El lugar donde los dos lugares donde existe mayor concentración de levantamientos en su oportunidad de osamentas que no fueron periciadas, primero fue Cerro Chena, con 18 cajas, y luego el cementerio de Concepción. El siguiente es Pampa Dolores. La forma en que el Ministerio de Justicia abordó esto fue siempre comunicando en primer lugar a los familiares y luego haciéndolos públicos. Esa es la política que ha aplicado hasta ahora el Ministerio y es la que va a seguir aplicando. En estos momentos yo soy capaz de entregar el detalle de esta información porque esta le fue comunicada personalmente a las agrupaciones, y en segundo lugar les fue entregado copia de la investigación especial para que luego ellos realicen sus seguimientos. Hay 24 cajas que se encuentran descartadas, que se encuentran en devolución a la Universidad de Chile, y esas cajas descartadas es porque responden a material docente. A vuestra señoría nosotros le hemos acompañado copia del informe especial que está asociado a las 89 cajas, y en consecuencia se encuentra a su disposición. Eso es en relación al primer tema. En relación al segundo tema, y con el propósito de poder optimizar, por las razones que yo ya señalaba al principio de esta sesión, luego tenemos el proyecto de Fiscalía Supraterritorial en el Senado, que se va a despachar hoy día, que está con urgencia, que luego vendrá a esta comisión. Me quiero hacer cargo de lo que está vinculado al proceso de nombramiento de notarios y conservadores, y específicamente a la situación del nombramiento de la notaría de Los Espejos. Existen algunos datos y antecedentes respecto de los cuales aquí se van a entregar y que están disponibles, que yo lo puedo dejar disponible para efecto de vuestras señorías también en esta comisión. Lo primero es señalar que en los casos de nombramiento de notario y conservadores es un marco de regulación extremadamente exigua en el sistema institucional chileno, tan exigua que la mayoría de la regulación que existe en la actualidad es una regulación contenida en autos acordados, y esto es relevante por las cuestiones que a continuación voy a señalar. El Ejecutivo, esto es relevante para efectos de poder entender el proceso y las razones que explican del por qué su reforma es urgente, principalmente lo que tiene es el rol en el proceso de nombramiento. En el mecanismo de evaluación y selección, el Ejecutivo no tiene competencia alguna. De hecho, no existe disposición legal que regule el proceso de selección de notarios y conservadores. Lo que hay es la regulación mediante acta del año 2015 por parte de la Corte Suprema. ¿Y por qué ese año es tan relevante, vuestras señorías? Ese año es relevante porque no solo lo que hizo la Corte en ese momento fue dictar el auto acordado, sino que ese mismo año la Corte Suprema remitió a este honorable Congreso oficios tanto a la Cámara de Diputados, al Senado como al Ejecutivo con la siguiente indicación. Luego de una serie de consecuencias y efectos, problemas que habían ocurrido durante los procesos de nombramiento, que como bien sabe este Congreso han existido prácticamente en todos los años y en todas las administraciones. Dice explícitamente la Corte Suprema en el oficio de 30 de noviembre del 2015, lo mismo que de los notarios, toda vez que su estructura y funcionamiento propio de un ente rentable, empresa, esa es la expresión que utiliza la Corte, no condice con las características de un órgano perteneciente a la Administración de Justicia, cuyas particularidades alejan las posibilidades de una real efectividad del ejercicio de las competencias administrativas en el ámbito de inspección y control de las irregularidades inaceptables que las Cortes de Apelaciones están en situación de ejercer.
se dispone a hacer presente lo anterior a las autoridades políticas legislativas y comunicarles que este poder del Estado, referido al Poder Judicial, considera pertinente excluir a conservadores y a notarios de entre los auxiliares de la Administración de Justicia cuya conducta se encuentra sujeta a la vigilancia y corrección de las Cortes de Apelación y de la Corte Suprema, y por consiguiente eliminar su reglamentación en el escalafón secundario del Poder Judicial, entregando su supervisión a un organismo dotado de competencias especiales al efecto. Vuestras señorías, este tema es relevante porque para cubrir transitoriamente el proceso de nombramiento a partir de ese momento, el Pleno de la Corte Suprema dictó el Acta 105/2015 que regula el procedimiento concursal. Ese procedimiento concursal es realizado, como más adelante voy a indicar, por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no está sujeto a auditoría externa y las bases del concurso son definidas por ella. Esto importa porque el Ejecutivo no carece de disposición legal para efectos de incidir en los procedimientos de selección que lleva a cabo la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La forma en que son definidas las ternas por parte de las Cortes de Apelaciones respectivas, lo que explica en consecuencia que el Ejecutivo carece de facultades incluso para declarar desierto o más bien regularizar las situaciones que están vinculadas a renuncia o desistimiento. Más adelante me voy a referir a los datos de renuncia y desistimiento que creo que es relevante que vuestras señorías conozcan, principalmente porque su número tiene un impacto bien significativo en los procedimientos de selección. Si uno quisiera hacer un resumen sobre el marco regulado por la Corte Suprema, que en la actualidad además está modificado el año 2021, y que una de las cosas que eliminó y que en la actualidad no se aplica son las audiencias públicas para estos cargos, el régimen de selección está dado por principios generales que están vinculados a puntuación que esencialmente lo que hacen es asignar, dependiendo del escalafón y la posición en la que se encuentra, la antigüedad, la calificación anual y el perfeccionamiento, en los casos que proceda, los cursos y las pruebas elaboradas por la Corporación Administrativa, en la cual puede requerir asesorías de expertos, y además principios de igualdad y no discriminación. Las bases del concurso son aprobadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y están sujetas a mecanismos de publicidad relativamente acotados en general, ¿no? Eso explica que el universo de postulantes sea habitualmente aquellas personas que están vinculadas a la función notarial. Además, se realiza un examen de admisibilidad, esto es relevante dependiendo del tipo de escalafón del cual estemos hablando, y luego el concurso consiste principalmente de evaluación de controles de habilidades, destrezas generales y de especiales. En algunas ocasiones, quizás la mayoría en estos casos, las evaluaciones además se realizan en línea sin posibilidad de verificar en algún sentido quién está realizando la evaluación, además de las evaluaciones psicolaborales. La no presentación de los antecedentes deja excluido a los postulantes, y otro dato que también es importante es que, de acuerdo al auto acordado, las pruebas, una vez ejecutadas, tienen una validez de 3 años, por lo tanto no existen evaluaciones para cada proceso de selección, lo que lleva a algo que yo más adelante voy a explicar con un poco más de detención, que no existan restricciones para la cantidad de personas y postulaciones que ella misma puede realizar a distintos oficios. Lo que suele suceder es que una persona que está dentro del puntaje de calificación, lo que suele hacer es postular a distintos procedimientos concursales. Por los efectos de sus puntajes suelen quedar entonces en las listas de selección, que yo creo que es relevante también tener en consideración. El proceso de selección, además, lo lleva a cabo el Poder Judicial, y en esto hay uno de los aspectos que el Ejecutivo se ha ido percatando, y es que aquellas personas que tienen la condición de interinos o suplentes pasan a tener un puntaje en ratos equivalentes a un titular. Por ejemplo, en el caso del interinato, el interinato es aquella hipótesis donde no hay notario titular. Y en el caso del suplente es cuando el titular está, pero no puede ejercerlo por motivos específicos. Yo, de luego, voy a referirme en concreto ahí porque tenemos un efecto distorsionador. El interinato, por ejemplo, de 100 días tiene 14 puntos, el máximo puntaje que puede hacer. Por lo tanto, una persona nombrada interina en una notaría que está con cargo vacante por un poco más de 3 meses puede llevar la totalidad del puntaje. Y lo mismo en el caso de las suplencias. Las suplencias, aunque se contabilizan en términos menores. Vuestras señorías, creo que es importante que ustedes también sepan que el Ejecutivo
no tiene competencias. No solo eso, no es que no tenga competencias. El Ejecutivo desconoce quiénes son las personas que ejercen interinato o suplencia. A mayor abundamiento, desconoce aquellas notarías o registros de conservador, oficios de conservatorios, que están actualmente en interinato o suplencia. ¿Por qué esto importa? Porque en muchísimas ocasiones los reclamos de atenciones de usuario que se reciben tienen como elemento común el interinato o la suplencia. Esto es importante por lo siguiente. Recuerden que los oficios notariales y conservadores son una función pública asignada, pero cuyo financiamiento no se realiza con fondos públicos, sino que con fondos de quien ejerce el oficio, que recibe ingresos a partir de un arancel regulado, que como bien saben no es tan regulado. El problema central que tenemos con los interinatos, y ese es el problema de los interinatos excesivamente largos, es que aquellas personas que están ejerciendo el interinato no tienen incentivo a realizar inversiones en el oficio notarial que están vinculadas a calidad de servicio. Esto tiene muchísima incidencia respecto del tipo de oficios notariales a los cuales se pueden encontrar y al cual yo me voy a hacer referencia un poco más adelante. Ministro, solamente por un tema de tiempo, porque se tiene que ir en pocos minutos más y por lo menos hay uno o dos diputados que quieren hacer algunas consultas para irse al punto exacto de la pregunta. Ok. En el proceso de preselección, de acuerdo a las regulaciones del auto acordado, el proceso de preselección, de acuerdo al auto acordado de la Corte Suprema, solo puede tener el listado que llega para efecto de conformación de la terna entre 9 y 15 personas. Esto no es que el Ejecutivo limite el número de personas que están en ese listado está regulado. Y la formulación de ternas, el efecto que produce es a partir de ello. Hay una cuestión bien particular, dado que la regulación actual es de autos acordados, ha ocurrido en más de una ocasión que esté en la terna personas que no se encuentran dentro del listado de los 10, entre 9 y 15 que están establecidos en el auto acordado. Es decir, hay ocasiones en que las Cortes de Apelaciones han propuesto personas que no se encuentran dentro de los 10 o 15 del ranking, en el fondo, ¿no? Algunas consideraciones especiales que yo ya he anticipado. Una de esas consideraciones es el desconocimiento completo por parte del Ejecutivo de quienes están en la condición de interinato. El Ejecutivo ha solicitado a la excelentísima Corte Suprema a inicios de noviembre de este año, mediante oficio que puedo dejar copia para que vuestras señorías tengan el contenido del mismo, ha solicitado a la Corte Suprema que remita a el Ministerio de Justicia el listado de notarías que se encuentran en condición de vacancia. Las vacancias no son conocidas por el Ministerio de Justicia, los interinatos que se han nombrado, el tiempo de los interinatos, y en el caso de las suplencias en particular, el periodo de la suplencia, entre otras cosas porque hay algunas suplencias que han demorado demasiado tiempo. Esto es lo que suele suceder en particular en el caso de aquellas personas que están excluidas de la regla de 75 años y que ahora el proyecto del Ejecutivo pretende eliminar. El presidente de la Corte Suprema ha comunicado al Ministerio de Justicia que ha remitido oficio a las Cortes de Apelaciones respectivas para que remitan esa información. En otros términos, eso lo que quiere decir es que el Poder Judicial tampoco tiene la información consolidada de los interinatos y las suplencias, ¿no? En esos casos es importante porque en el caso del interino asume las responsabilidades absolutas del oficio notarial, pero no tiene incentivos para efectos de la inversión en atención de usuario. Hay otros aspectos que creo que también son relevantes, es que dado que no se regulan adecuadamente los concursos por ley, no está regulado por ley, el auto acordado, el efecto que provoca es, por lo tanto, un efecto indicativo. Y además, para que vuestras señorías también tengan conocimiento, en la designación de las ternas, lo que suele ocurrir es que los ministros de Corte disponen entre 2 o 3 votos, lo que además genera incentivos muy inadecuados del funcionamiento. Veamos el caso de la Notaría de Lo Espejo, que yo creo que es útil para poder dimensionar de lo que estamos hablando. Este es un nombramiento que estuvo vacante por la partida del notario Pablo Ales como titular, y esto fue en diciembre del 2021. El concurso se publicó el 7 de octubre del 2022 y esto es relevante porque se realizaron 3 prórrogas. Más adelante voy a entregar los datos sobre prórrogas.
Este es un caso donde existió convocatoria y 3 prórrogas, es decir, 4 convocatorias, y las razones por las cuales se suelen producir las prórrogas es porque no hay candidatos suficientes. El efecto que producen las prórrogas, además, sobre todo en el caso de notarías con asiento de corte, es que en la medida que se van produciendo las prórrogas, va permitiendo y va flexibilizando los requisitos de las personas a quienes pueden postular. En el caso de la tercera prórroga, de la última de las prórrogas, se presentaron en este caso 191 postulantes, de los cuales 123 fueron declarados admisibles. ¿Cuántos integró la lista de preselección? Es decir, aquella que va a votación, solo 10. ¿Cuántos de ellos obtuvieron votación por parte del Pleno? Es decir, tuvieron algún voto, solo 7. La terna quedó conformada con en primer lugar el notario titular de Arica, Herrera. En el segundo caso, disculpen, en el caso de Rodrigo Jara, en el segundo lugar Antonio Herrera, que era una persona ajena al Poder Judicial y que, dada esta característica de las postulaciones múltiples, había sido nombrado en Copiapó. Sin embargo, con posterioridad es una persona que por error, según informó al Ministerio de Justicia, no asumió dentro del plazo respectivo, pero una persona que para efectos del día de nombramiento se encontraba nombrado. Y la tercera es el caso de doña María Elena Leiva, quien había obtenido el máximo de votaciones en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Existe, y esto también creo que es relevante que vuestras señorías conozcan, dado que a nivel legal no se encuentra regulado la hipótesis de renuncia y complemento de las ternas. De hecho, este es un caso donde la renuncia de parte del primer postulante, que probablemente el primero de la terna, se realizó ante la Corte de Apelaciones respectiva. La Corte de Apelaciones no reformula una nueva terna, y la razón, y esto es particularmente relevante en el caso de la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque en ese caso entiende que la terna, una vez elaborado, es la que corresponde a la asignación legal, y que en consecuencia podría a ella corresponder a eso corresponde la designación. ¿Es posible, esto es un aspecto que es relevante, es posible devolver esas ternas para complementar? La respuesta es sí, pero ¿está regulada en la ley? La respuesta es no. Por lo tanto, los casos de devolución son casos excepcionales, que están previamente conversados con la Corte de Apelaciones respectiva. Habitualmente se pregunta al relator de pleno para efectos de la complementación, y lo que es más importante, se puede hacer en aquellos casos donde uno tiene en mecanismos competitivos. Esto es relevante, ¿por qué? Porque yo a continuación voy a entregar algunos datos que me parecen relevantes. Del periodo 2021 a octubre del 2023, del total de concursos, se han producido 63 desistimientos en 53 concursos. Las razones por las cuales se suelen producir los desistimientos es que esas personas han sido nombradas en otros cargos, no se encontraban interesados porque en verdad hay otro aspecto, hay otro concurso que les interesa. Esto es porque no hay restricción legal, ojo, para cuántas postulaciones pueden hacer. Y lo segundo, que es mucho más complicado, es que no existe sanción o un efecto respecto de aquellas personas que, siendo nombradas en sus cargos, luego desisten. Por ejemplo, si una persona es nombrada en un oficio notarial y no asume o se desiste de esa persona puede seguir participando en otras, y habitualmente está presente en otras ternas. Y existe un tercer aspecto que suele no ser visible, pero que es determinante para que las personas desistan de sus nombramientos, que es la rentabilidad económica del oficio. No todos, esto es un problema bien estructural, no todos los oficios tienen la rentabilidad que suponen, particularmente los oficios que están aún en asiento de corte en zonas periféricas tienen un problema. De hecho, voy a explicar más adelante cuál ha sido el gran problema que tenemos ahí. Por una razón muy simple, los alcaldes y alcaldesas suelen valorar, por razones que yo creo que podríamos detallar en otro momento, suelen entender al oficio notarial como una oficina de atención de público. Y la cantidad de alcaldes, probablemente ustedes mismos lo han vivido en sus distritos, que solicitan abrir oficios notariales como oficinas de atención de público. Sin embargo, iniciar un oficio notarial en esa zona implica inversión o
Si son oficios notariales que tienen mucha deuda, por ejemplo, o bien deudas previsionales, o bien hay un mercado ahí que no está regulado, que opera con un verdadero venta de derechos de llaves de un lugar a otro. Y eso lleva o explica en buena parte los desistimientos que se producen. Los desistimientos, los efectos que producen es que deja al Ministerio de Justicia con pocas o nulas posibilidades de elección. Si uno mira, el año 2017, por aumentos de población y con el propósito de inyectarle competencia al sistema, lo que se buscó fueron crear oficios notariales en distintas comunas. En la región metropolitana, un ejemplo, en La Pintana, en Pedro Aguirre Cerda, en Renca, en Independencia, en Recoleta, en Loprado, en La Florida, en Peñalolén. Un ejemplo en el caso de Cerro Navia. En el caso de Cerro Navia vamos en el tercer concurso. Los dos primeros concursos se han nombrado, los dos han declarado, los dos se han declarado, han desistido en la parte final. Nosotros estamos esperando la última terna y es altamente probable, esperemos que así no suceda, que una vez, no obstante la postulación, son notarías que tienen postulaciones, pero como los postulantes postulan a distintas y van seleccionándose en distintas, eso significa que esas postulaciones van cayendo. Una de las razones que explica el funcionamiento de un sistema de estas características es la profunda endogamia que tiene. O sea, no es extraño que tengamos un sistema profundamente endogámico por las particularidades en las cuales se estructuran las ternas, la forma en que se realizan los concursos, en fin. Pero veamos, yo ya señalé los concursos. Fíjense que en el caso de concursos prorrogados y desiertos, ya di los números que están vinculados a los desistimientos y renuncias. En el caso de concursos prorrogados y desiertos, la mayoría de los 142 que se realizaron entre el año 2021 y 2023, las prórrogas son mucho más habituales de lo que se cree. Son 94 corresponden a notarías, de un total de 142. La razón que explica eso, lo que no sucede en conservadores y archiveros. En conservadores y en conservadores archiveros suele haber más competencia. Por lo tanto, al existir más competencia, uno podría potencialmente tratar de que esas ternas se complementen. Nosotros tenemos un dato de aquellos casos en que se han devuelto y la demora. Tenemos un ejemplo que es emblemático en el caso de la notaría de Viña del Mar, donde se pidió complementar y resulta que el complemento se demoró 1 año y 1 mes, ¿no? Tenemos 48 concursos prorrogados. De esos 48 concursos prorrogados tuvimos 75 prórrogas. De esos, ¿cuántos solo se declararon desierto? 15. Y eso tiene un efecto porque también supone un esfuerzo, cada proceso es un esfuerzo de tramitación adicional que tiene el Poder Judicial y específicamente las Cortes de Apelaciones en la conformación de ternas. Esto explica, con esto cierro, señor presidente, que el Ejecutivo ha señalado por la cantidad de déficit que tiene el funcionamiento del sistema notarial, y especialmente, este es un ejemplo que sirve para eso, en la indicación sustitutiva que se encuentra en actual tramitación, que ha sido de conocimiento de vuestra señoría. Nosotros lo hemos acompañado. La posición del Ejecutivo en este ámbito es bien explícita. En nuestra opinión, hay que sustraer al Poder Judicial del proceso de elaboración de concursabilidad, entregárselo al sistema de alta dirección pública y acotar los márgenes de discrecionalidad, además de establecer prohibiciones explícitas que en la actualidad no se encuentran en la ley y que por lo descansan en un precario autoacordado de la Corte Suprema. Eso, señor presidente, quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, señor ministro. Me pidió la palabra la diputada Cariola y el diputado Sánchez, el diputado Alessandro y el diputado... Ya, pero en ese orden, ¿ya? Diputada... ¿Cuánto tiempo dispone? Yo tengo que ir al Senado, pero yo prefiero darle menos 10 minutos. Menos 10 Sí, minutos. ya. Seamos, listo, estupendo. Ya, es para que seamos lo más sucinto posible. Diputada Cariola, después el diputado Sánchez, el diputado Alessandro, el diputado Benavente, el diputado Rementería. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, al subsecretario, darle las gracias por venir a la comisión a exponer estos dos temas que, bueno, han sido temas de conversación, de discusión
Hay parlamentarias que fueron muy insistentes en poder tener más información sobre esto y, bueno, lamento que no estén presentes. Pero a mí me parece que lo primero y más importante, digamos, a mi parecer, de la conversación que estamos sosteniendo, tiene que ver con el informe final de revisión especial respecto de los procesos que se llevaron adelante por parte de la unidad del Servicio Médico Legal en el contexto de la implementación del plan de búsqueda y particularmente respecto del hallazgo de osamentas que el ministro acaba de exponer. Y en eso me caben dos dudas. Alcancé a escuchar una buena parte de la exposición, ministro, estábamos en sesión en paralelo, pero lo que me interesa saber muy en particular es en relación a las conclusiones que ustedes como ministerio tienen de esta situación, que es gravísima. Finalmente, desde el punto de vista más allá de la unidad de derechos humanos, particularmente el rol que tuvo el Servicio Médico Legal en este proceso, y particularmente cómo se va a vincular desde el punto de vista ya ahora del futuro, teniendo el informe, sabiendo cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron las medidas que se tomaron, etcétera, cómo esto se va a vincular con el plan de búsqueda en el futuro inmediato y en la proyección de futuro. Eso me interesa saber en profundidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Cariola. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presencia del ministro, pero al mismo tiempo lamentar que una conversación de esta envergadura tenga que limitarse a un periodo de tiempo tan escueto como el que tenemos entre manos. Para dar un poco de contexto, entre el año 2021 y 2022, el notario de Santiago, el señor Francisco Leiva, hermano de la nueva notaria de Los Espejos y hermano también del presidente de esta comisión, desempeñó al mismo tiempo como suplente el oficio de conservador de bienes raíces de Santiago y el de notario, a pesar de que el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales, en su inciso final, establece que los tres conservadores de Santiago se deben subrogar entre sí. El conservador de bienes raíces de Santiago gana alrededor de 150 millones mensuales. ¿Tomó el gobierno alguna medida o contactó a la Corte de Apelaciones de Santiago para abordar esta situación que es francamente ilegal? Y adicional a eso, me gustaría consultarle si nos puede garantizar que dado estos hechos que he expuesto que revelan el poder evidente que tiene el notario, el señor Leiva, dentro del, digamos, concierto que define este tipo de designaciones, ¿nos puede garantizar que ni usted ni nadie bajo su dirección al ministerio fue contactado por nadie de la familia Leiva para discutir la designación de notario en Los Espejos previo al nombramiento? Y en tercer lugar, finalmente, ¿cuántos nombramientos de notarios se han realizado durante este año? ¿Cuántas veces se han devuelto por parte del Ministerio de Justicia ternas incompletas a la Corte respectiva para ser completadas? ¿Y en cuántos casos han designado notarios sobre la base de una terna incompleta? Por favor, todo esto solo durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Alessandri. Muchas gracias, ministro, por la exposición sobre el segundo tema. Usted sabe, han habido varios intentos de reforma. Hubo una reforma que pasó por esta Cámara de Diputados, se habló de los fedatarios. Yo vengo de un distrito urbano con muchas notarías, por lo tanto no sufre mi distrito esa falta de notaría o lo que piden algunos alcaldes más rurales de que... ¿Ah? Claro, o otras comunas más periféricas. Yo vengo de la zona céntrico de la región metropolitana. Quería preguntarle un poco su visión general del sistema, las falencias respecto, por ejemplo, a que algunos pueden trabajar más allá de los 75 años, respecto a la división geográfica, respecto a cómo hacerlo más solidario, porque usted decía, a Los Espejos no postula nadie, me imagino que a Providencia o a comunas más pobladas sí postula mucha gente. ¿Usted cree en la visión general de que debiera seguir siendo proveído por privados, más allá de que arreglemos la designación? ¿Y qué le parece también la propuesta del nuevo texto constitucional que dice que no podrán ser familiares de autoridades? Eso es un cambio que se podría hacer, pero me gustaría un poco su visión general de cómo ve un sistema notarial moderno en Chile para los próximos 50 años. Gracias. Diputado Benavente. Diputado Rementerías. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, señor subsecretario. Muchas gracias por la exposición. Sobre el primer tema me gustaría saber, se menciona acá que hubo una cierta contaminación por hongo y por humedad en las cajas
¿se puede determinar el daño que sufrieron las osamentas? Que creo que es lo principal, porque obviamente acá esto tiene que ver con una respuesta de justicia y de reparación de hace muchos años. Queremos saber ese punto y por qué se manda en un laboratorio extranjero, digamos, en Austria, porque cuál es el carácter de esa decisión. Y sobre el segundo tema, más allá de la pirotecnia, de una situación específica que se puede dar, que cada cierto tiempo aparecen estas situaciones. Recordemos que hubo una polémica hace unos años con la exministra del presidente Piñera, que fue nombrada conservador de bienes raíces en Villa Alemana, y que al mismo tiempo es comisionada interamericana de derechos humanos, que yo creo que ahí también hay un tema. Sobre el tema, me quiero sumar un poco a las preguntas del diputado Alessandri, de qué forma se puede arreglar este sistema registral más allá de eso, porque lo que yo entiendo acá es que no hay ninguna ilegalidad en ningún nombramiento, se han cumplido las condiciones que señala la ley, los autos acordados de la Corte, y ha sido una decisión que ha seguido todas las líneas, digamos, normales que se tenga que seguir. Pero acoplando un poco la pregunta del diputado Alessandri, ¿de qué forma podemos hacer que estas comunas que son menos atractivas? Porque uno generalmente cuando habla de notarios y conservadores se queda con las cifras que decía el diputado Sánchez del conservador de Santiago, pero muchas veces los conservadores de comunas pequeñas cumplen funciones bastante amplias, muchas veces, y bastante sacrificadas en comunas de difícil acceso, y sin considerar también las comunas de la periferia de Santiago, porque yo no sé si un notario del Espejo es una persona que gana grandes recursos para la cantidad de trabajo que tienen que tener y los mismos problemas que explicaba el ministro que hemos visto de este sistema de las ventas de los derechos de llave, las deudas de arrastre que tienen muchas notarías. Entonces, quería saber si en esa línea, en cuál es el plan del gobierno. Y también creo que acá, diciéndolo el diputado Alessandri, me parece, también quería preguntarle al ministro, con su experiencia, si conoce algún caso, una constitución que el sistema registral esté establecido en ella, o normas del sistema registral, que me parece que un poco escapa a las materias de una constitución por la propuesta que hablaba el diputado Alessandri. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado de Rementería. Señor ministro, tiene usted la palabra. Por el tiempo, porque responda todo al tiro, diputado Soto. Ya. Gracias, presidente. En esta comisión yo he estado cerca de 10 años y he visto pasar varias reformas sobre el sistema notarial. Ninguna ha llegado a puerto y bastante se ha hablado de las razones por las cuales ocurre eso aquí mismo en esta comisión. Señor ministro, por su intermedio, presidente, gran parte de los problemas que tiene asociado al sistema notario chileno tiene que ver con las enormes ganancias que produce este sistema para sus titulares. Es un procedimiento, el cuestionamiento no es solo el procedimiento de designación, sino que a tener una baja cantidad de notarios, conservadores y archiveros. Y eso produce un conjunto de actividades lucrativas que son enormes, y de ahí toda esta disputa asociada incluso a irregularidades. Otros gobiernos han intentado entregar más competencia, nombrando una gran cantidad de notarios, de tal manera que el foco esté puesto no en estas ganancias exorbitantes que tienen, para eso se ha hablado acá de cómo los conservadores de bienes raíces de Santiago, cada uno percibe más de 150 millones de pesos mensuales a modo de utilidades. Y los notarios, bueno, hay varios informes que lo acreditan. En ese sentido, sí, quiero saber si el gobierno tiene presupuestado ampliar la cantidad de notarios que sirven estos cargos, de tal manera de poner el foco en la gente y no en sus ingresos, y resolver gran parte, vía mercado notarial, los problemas que tienen. El gobierno anterior dictó el decreto 1515, que aumentó la cantidad de notarías y conservadores y archiveros en todo Chile, particularmente en comunas donde había menos notarios que los que se requerían y en otras donde no había ninguno. Quisiera saber cómo ha ido eso, si ustedes van a completar las designaciones de ese decreto 1515 y si planean aumentar la competencia en este mercado para cambiar el foco, como digo yo, desde los bolsillos de los notarios y conservadores a la atención de las personas. Muchas gracias, diputado Soto. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Si le parece, respondo primero las preguntas que están vinculadas al Servicio Médico Legal, de la diputada Cariola y del diputado Rementería, y luego me refiero a las de notario. En el caso
del servicio médico legal. Yo diría, yo he sido bien explícito en este tema, es lo que ocurrió en el caso de las 89 cajas es el mejor ejemplo de la indolencia estatal. Hemos tenido por más de 20 años, a vista y paciencia de distintos organismos del Estado. Y eso es lo lamentable, además, en toda la cadena. Hallazgos y excavaciones que no fueron oportunamente periciadas. Y lo peor y lo más lamentable, vuestras señorías, es que con pleno desconocimiento de los familiares. Y eso es lo que demuestra desconocimiento de los familiares. O sea, los familiares no... Le quiero decir que en el caso de las 18 cajas de Cerrochena, los familiares se enteraron que las cajas que habían estado ellos, o sea, las excavaciones que ellos habían estado custodiando en Cerrochena durante aproximadamente 2 semanas, todos los días y todas las noches, nunca fueron periciadas. Y yo le diría que después del caso de Patio 29, en mi opinión, sin perjuicio que hemos tenido una gran cantidad de problemas y escándalos en este punto, me parece que la mayor manifestación de indolencia estatal, de hecho, Plan Nacional de Búsqueda se hace cargo específicamente de este tema. Esto se abordó directamente con los familiares, pero además de que se abordó con los familiares, específicamente existen los recursos disponibles. Este Congreso aprobó estos recursos. Todas las bancadas estuvieron de acuerdo, además de glosar los recursos del servicio médico legal específicamente para esto, en el fondo. Y yo quiero reconocer en eso la voluntad del diputado Romero, que tenía una especial preocupación que existiera una glosa específica para la pericia en el servicio médico legal sobre este punto. En relación a cuán fueron afectadas, efectivamente fueron afectadas la calidad de la muestra, diputado. La razón por la cual, desde que se produjo la inundación y la afectación con humedad a la devolución, la Universidad de Chile estuvo tratando esas osamentas específicamente para evitar el daño a las osamentas. ¿Esto es lo del hongo, digamos? Así es. Y por lo mismo, la universidad trabajó aproximadamente 3-4 años en eso. Por eso se demoró la devolución. Esto lo sabemos porque la Universidad de Chile, a su vez, hizo su investigación, no solo la que la reportó al Ministerio de Justicia, sino que también en la comisión investigadora. Y eso ha permitido mejorar la calidad de algunas de las muestras, pero esto va a ser un tránsito largo y lo que nosotros hemos asumido el compromiso con los familiares es de informar permanentemente a ellos. De hecho, el compromiso, la obligación que tenemos, que ha impuesto la ministra Plaza al Servicio Médico Legal, es reportar a ella los avances, a los familiares, y luego solo eso, hacerlos públicos. Sobre el régimen de notarios. Diputado, probablemente yo le podría decir que yo en la actualidad no debo ser una persona muy grata para la Asociación de Notarios, entre otras razones, fundamentalmente porque creo que la situación actual es insostenible. Es un sistema que carece de competencias y yo distinguiría, y yo creo que parte del aprendizaje de todos en este proceso es que solemos tratar competencia en el sistema, competencia en el sistema. Lo que solemos pasar por alto, y para esto me es útil una de las preguntas del diputado Sánchez, es que solemos tratar equivalente a notarios y conservadores. Yo aquí di 2 cifras de los casos en los cuales hay desistimiento o prórrogas, y la proporción entre notarías y conservadores es sustancialmente distinta. Entre otras razones, porque notarías, la evaluación que realizan es de rentabilidad. De hecho, eso genera que muchos desistan. Esa es la cruda realidad de este problema. Lo que sucede menos en el caso de conservadores. De hecho, la situación que está afectando en la actualidad a el conservador de Bienes de Santiago, en una disputa entre ellos, es un tema exclusivamente de rentas. Diputado, tal como expliqué, en relación a la referencia que usted realiza del notario Leiva y su suplencia, uno de los problemas que tiene el Ministerio de Justicia, que tiene el sistema, a esta altura del sistema, es que no se reporta al Ministerio de Justicia quiénes son suplentes y quiénes son interinos. El nombramiento de un suplente y de un interino, ¿de quién depende? ¿Depende del presidente de la Corte de Apelaciones respectiva o depende del juez, dependiendo si estamos hablando de asiento de corte o no? No, pero está bien. Yo le quiero decir que no hay un mecanismo de comunicación al Ministerio de Justicia sobre quiénes son interinos o suplentes. Nosotros acabamos de haber pedido la información
Y además le quiero decir, estoy hablando por el Ministerio de Justicia, no estoy hablando exclusivamente por el periodo en que yo he ejercido como Ministro de Justicia. No existe en el registro del Ministerio de Justicia, antes de enviar este oficio, ninguna comunicación de quiénes son interinos y quiénes son suplentes. ¿Cómo se entera el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia se entera de que hay suplencia y que hay interinato y por lo tanto ha existido algún tipo de vacancia, fundamentalmente a partir de los concursos. De hecho, este es un ejemplo que le sirve para mostrar cómo el interinato fue primero antes de llamar al concurso. Esta es una situación compleja y grave, por cierto, a mí me parece gravísima. Y entre otras cosas, porque genera otro incentivo que es particularmente perverso en el sistema, y es que una persona nombrada interino tiene una asignación de puntaje que tiene sobre más de 100 días, usted se lleva el puntaje completo. Es una situación insostenible. A mí me parece que es una situación insostenible. Y por eso, ya voy a hacer referencia a cómo lo está abordando el gobierno. En el caso yo le quiero ser bien franco, en el caso de las notarías periféricas, como el Espejo, yo le diría que nadie llama. El problema que tenemos en las notarías periféricas es que tenemos más desistimientos que llamados. ¿Y esto por qué importa? Porque el problema es que cuando hay mucho tiempo de interinato, este es el efecto que el que está interino se lleva todo el beneficio de un titular, pero no tiene ninguna de las obligaciones del titular en términos de inversión de infraestructura. Porque además le quiero recordar que para efectos del proceso concursal está la Corte de Apelaciones respectiva. Para efectos de la fiscalización está la Corte de Apelaciones respectiva. Por lo tanto, cuando viene el reclamo, o sea, hay muchos reclamos que nosotros recibimos, que ustedes reciben, que además ustedes me transmiten a mí, y que respecto al cual el Ministerio de Justicia no tiene ninguna alternativa. De hecho, para efectos de la indicación sustitutiva, lo que ha hecho el Ejecutivo es entregarle competencia respecto de la calidad del servicio al CERNAC. Porque es el único mecanismo disuasorio efectivo para ese tipo de situaciones. ¿Sobre cuántos han sido designados? Yo, si me permite, señor presidente, por su intermedio, yo, diputado, le puedo enviar el detalle. De hecho, desde el año 2021, de hecho, lo podría enviar hacia atrás. Hemos hecho distintos tipos de cruces. Si mal no tengo en cálculo, si solo uno toma el último año, hasta ahora, hemos tenido 49 con 16 devoluciones, que tienen distintas demoras. Pero de esas 16 tenemos, mire, algunos ejemplos, como en el caso de Doñihue, donde el proceso ha demorado mucho más, casi 2 años, porque fue declarado desierto con 2 vueltas. O sea, lo que quiero decir es que estoy contabilizando en esos casos que corresponden a un oficio, ¿no? O el caso de Ancud, que también tiene 2 vueltas con prórrogas. O el caso de Talcahuano, que es notaría y archivero judicial. El detalle lo puedo emplear y además en el detalle está a un costado el tiempo de demora. Esto es bien relevante por otra cosa. Es que aquí están. O sea, se los puedo enviar con... Yo le diría que la mayoría son con terna incompleta. Y le voy a explicar por qué. Porque no hay ninguna terna. Ninguna. Por lo menos desde que yo estoy en este cargo. Ninguna. Donde quienes postulan no estén postulando a más de una terna. Y por lo tanto, la regla general es que usted se quede con una terna incompleta. ¿Por qué? Porque dado que produjo un nombramiento en un lugar, es una persona que no está disponible. ¿Ese es un problema que tiene el sistema? Sí, porque lo que genera es un incentivo al turismo notarial. O sea, una persona decide postular a distintos lugares. Como tiene un puntaje para el cual se puede llevar 3 años, puede estar 3 años postulando con el mismo puntaje en distintos lugares. Entonces, es un problema estructural del sistema, porque yo creo que esto es un dilema, que cuando uno mira los datos hacia atrás, es el mismo dilema que han tenido los otros ministros y ministros de Justicia. Usted tiene habitualmente ternas incompletas, porque está nombrado y no hay un límite. Entonces, yo lo quiero ejemplificar con lo siguiente. El senador Provence, por ejemplo, es partidario de establecer esto porque en Copiapó ya vamos hasta el 3er concurso. Y en los 2 que hemos nombrado se han desistido. Estoy hablando de Copiapó, de capital regional. Y el problema que tiene es que tiene un oficio con un interino que lo único que genera es puro problema de atención de público, en el fondo. Entonces, eso es un problema estructural. ¿Podríamos enfrentar esa situación de qué manera? Castigando a aquel que, habiendo sido nombrado, desiste. Por ejemplo, en términos de impedirle que pueda participar en un periodo o limitando la posibilidad de concursabilidad. Lamentablemente, el mecanismo de concursabilidad de la selección es un asunto que depende de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Por eso la decisión del Ejecutivo, y aquí yo me puedo ir a
al resto de las preguntas. Por eso la decisión del Ejecutivo es, tomando la opinión de la Corte Suprema del año 2015, es sacar el sistema de evaluación del Poder Judicial y dejarlo en un sistema que es públicamente conocido y auditable, que esto es lo otro que es relevante, que es el sistema de alta dirección pública. Luego podremos discutir si se ordenan por puntaje o no son puntaje, si lleva automáticamente el primero, pero lo que yo creo que hoy día está afectando, y aquí me hago cargo no solo de su pregunta, diputado Sánchez, sino que también del diputado Alessandri, la del diputado Soto y la del diputado Rementería. El sistema tiene serias falencias que están en el mecanismo concursal. Se suele mirar al Ejecutivo como un ámbito de discrecionalidad. Vuestras señorías, el problema central es que el Ejecutivo llega siempre, fíjense, este es un caso donde tuvimos 192 postulaciones, 120 seleccionados, y solo llegan en la terna un listado de 10, que el número puede ser entre 9 y 15, máximo. Entonces, todos los ejecutivos terminan en márgenes de acotamiento. Uno puede devolver, sí, pero tenemos una disputa con algunas cortes de apelaciones que entiendan que la terna se encuentra ejecutoriada una vez que ha sido remitida. ¿Cómo avanzar en esto? Algunas cosas. A propósito de la pregunta del diputado Alessandri, la opinión del Ejecutivo es que las personas, luego de la reforma que estableció los 75 años y quedó incorporada alguna de esas personas hoy día, o se entiende que tienen, entre comillas, un derecho adquirido, y yo creo que eso no es correcto, no, es lo que yo creo. Pero sin embargo, se ha hecho una interpretación que esas personas, cuando se cambian de oficio, porque pueden postular, se llevan, entre comillas, el beneficio de la perpetuidad. Y eso es un error. Por eso, dentro de la indicación que se acaba de haber presentado, y que vuestra señoría se ha acompañado, es que la aplicación de los 75 años sea incluso para aquellos que actualmente se encuentran en el oficio. Una de las razones, diputado Sánchez, por las cuales hemos pedido también el conocimiento de la suplencia. Yo me comprometo, señor presidente, por su intermedio, tan pronto recibamos información consolidada, también entregársela a ustedes, porque creo que es un tema de interés público. Fíjese que respecto a aquellas personas que están hoy día en cargos vitalicios, nosotros, y yo creo ser bien respetuoso en esto, nosotros no sabemos, no solo para los vitalicios, sino que para los titulares, quién está ejerciendo en la actualidad. Estoy hablando del Ejecutivo. ¿Quién está ejerciendo actualmente el oficio? Porque la designación de interino o suplente la realiza el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, pero habitualmente a propuesta del notario conservador. Entonces, en ese espacio, eso es un espacio de opacidad total. Yo lo digo con mucha transparencia, es un espacio de opacidad total. Siempre ponemos mucho énfasis en la competencia de los oficios notariales, pero poco en el proceso de designación que, en nuestra opinión, genera una gran cantidad de consecuencias. ¿Cómo generar mecanismos de competencia? Uno, generando mecanismos alternativos. Está todo el debate sobre firma digital avanzada, de la desnotarización, que ya avanzó este Congreso en una serie de aspectos. Hay otros aspectos de desnotarización que se debieran abordar en el proyecto de reforma más estructural. En el caso de los fedatarios, que es la discusión que se va a volver a tener ahora, que este Congreso, esta Cámara de Diputados ya tuvo y que de nuevo va a ser relevante. Creo que lo que sí es importante es que ha demostrado que la provisión de este tipo de servicios requiere de competencia, pero también tenemos claridad que trasladar algunas de estas atribuciones pura y simplemente al registro civil u otras instituciones estatales genera una serie de controversias. Quiero ejemplificar con lo siguiente. Este Congreso quiso aumentar muchísimo la desnotarización. De hecho, en el Senado se estableció una regla muy específica a propósito de los finiquitos. Bueno, en la actualidad, ustedes ya saben que existen los finiquitos digitales, ¿no? Electrónico se hace a través de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, nos encontramos con un dato brutal, y es que el 85% de los finiquitos se siguen otorgando ante notarios. Claro, y la razón por la cual se otorgan ante notarios es que habitualmente no es solo la firma, sino que además el cheque. Entonces, hay una cantidad de aspectos, y hay otro tipo de aspectos también que es importante, y por eso es conveniente mayor competencia, porque progresivamente el Congreso ha ido entregando, además de la certificación de fe pública, obligaciones de constancia, por ejemplo, de pago de impuestos, en el caso de vehículos y otro tipo de similares. Por lo tanto, también ahí hemos ido generando consideraciones. Y lo otro que yo creo que es importante es tratar conservadores de un modo distinto. Conservadores genera condiciones de renta sobrenormales absolutamente, pero también genera un efecto que no es trivial en el funcionamiento del sistema registral chileno. O sea, yo les quiero decir que algunas de las disputas de conservadores, en mi opinión pública, son
algo difíciles de entender para la ciudadanía, pero la verdad es que también en el contexto que hemos tenido las audiencias públicas en el Senado por este proyecto, ha quedado claro que eso requiere de un tratamiento en específico. El Ejecutivo es partidario de dividir oficios de conservador. En esto tenemos una diferencia, el Ejecutivo ha planteado esto, y no solo eso, sino que además salió públicamente, respecto a las iniciativas del Ejecutivo, salió a responder a las propuestas nuestras, tanto la Asociación de Notarios como la de Conservadores, manifestando su discrepancia con lo que nosotros hemos propuesto, y nosotros vamos a seguir insistiendo sobre este punto. Creo, señor presidente, haberme hecho cargo de las preguntas. Yo encantado de volver a responder sobre ellas. Sin embargo, quedo con un compromiso adicional, que es entregar el listado de nombramientos con régimen de declaración de desierto y la información de suplencias e interinatos tan pronto sea remitida por la Corte Suprema. Presidente, o sea, ministro, yo sí, al tiro le voy a dar al tiro la palabra. Hace ya meses yo solicito un informe respecto a la suplencia, porque en el periodo de pandemia muchos notarios se fueron a sus casas, tenían contratado un medio pollo al que le pagaban y seguían teniendo ingresos. Ese dato de ese informe todavía no lo recibo, señor ministro. ¿Pero es al ministerio? Sí, si usted estaba presente cuando hice esa solicitud. Yo le quiero decir que todo eso nosotros solo lo podemos responder si nos responde el Poder Judicial, que es lo que estamos haciendo. Ahora, nosotros hicimos las gestiones con el Poder Judicial para que nos responda la titularidad de las suplencias, porque es relevante no solo por el asunto de interés público, sino que es relevante respecto a las normas que se están discutiendo en el proyecto de notarios. Muchas gracias. Diputado Sánchez, para ir cerrando presidente, sí, muchas gracias, porque entiendo que el ministro tiene que irse. Atendió lo que señalé de la situación respecto del nombramiento como interino suplente, no sabía la calidad del señor Francisco Leiva, entre el 21 y el 22 como conservador de Santiago, en evidente contravención con el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales. No sé si el ministro se atreverá a comprometer en este momento alguna medida en atención al artículo 32, número 13 de la Constitución, que habilita al presidente de la República a iniciar medidas disciplinarias en contra de funcionarios del Poder Judicial, jueces y ministros de Corte por ejercicio ilegal de sus funciones. Muchas gracias. Diputado Alessandri, he pedido la palabra. Sí, usted hacía la diferencia, ministro, conservadores notarios, y ponía las diferencias en competencia, en fin, el tamaño del oficio. Hay un tema que ha salido bastante en mi distrito, que el notario sí es ministro de fe y sí tiene responsabilidad penal, pero el conservador no. Y mucha gente, cuando por un error del conservador tiene un problema grave en una sucesión, en una compraventa, repite contra el conservador, y el conservador solamente responde civilmente. ¿Qué piensa de eso? Y si es uno de los puntos que usted le daría una vuelta a tuerca. Diputado Soto. Es que parece que no se me contestó la consulta que hice sobre la necesidad de ampliar la cantidad de conservadores. Sí contestó, y parece que este gobierno es partidario, lo cual me parece bien, porque soluciona estructuralmente el problema de los conservadores. En los notarios lo mismo, si van a aumentar la cantidad de notarios. ¿Y cuál es el balance del decreto 1515 que autorizó oficios notariales en una cantidad bien importante al final del gobierno anterior? ¿Cuántos se han materializado, cuántos no? ¿Cómo han dado eso? Ministro. Voy por lo último. El 1515 podemos preparar un reporte más detenido, pero la impresión que tenemos, sobre todo en el caso de comunas periféricas, es que nos está costando, en el caso de notarios, proveer esas plazas. Los concursos están demorando mucho y además como tenemos multiplicidad de postulaciones, la verdad sea dicha, y mucha prórroga, nos está generando un problema. Pero yo lo que me comprometo es enviar un oficio respondiendo la evaluación que nosotros tenemos del 1515, pese a que se está cumpliendo, pero las características de los oficios que se abrieron está generando, es un lugar donde tenemos mucho desistimiento. ¿Ya? Diputado, mire, yo se lo voy a responder del siguiente modo. Nosotros hemos pedido la información sobre interinatos y suplencias, entre otras cosas, no solo para tener la información completa, sino que además para tratar de ver si existen situaciones irregulares o no existen situaciones irregulares. Yo recuerdo una sesión en el pasado en esta comisión, cuando ocurrió la decisión de un juez de garantía de entregar la lista de testigos. Y usted me preguntó si acaso
el Ejecutivo iba a ejercer la atribución constitucional. Yo me fui, se tuvo esa información, nosotros la evaluamos y enviamos el oficio a la Corte Suprema. Eso lo vamos a hacer con cada autoridad o con cada funcionario que ejerza función pública asociado al sistema judicial, tan pronto nosotros nos damos convicción. Y que pueda ser un caso, también. Pero lo que a mí sí me interesa dejar muy claro es que ni esta administración, además este es un periodo que no corresponde, pero que sirve, en esto yo defiendo la política del Ministerio de Justicia. No hay forma de que el Ministerio de Justicia tenga conocimiento de los interinatos de la suplencia y eso es un problema serio. Y yo, tan pronto tengamos información, yo la voy a compartir con ustedes sin ningún problema porque creo que le hace bien al sistema institucional. Y sobre la pregunta del diputado Alessandri, yo comparto con usted el problema de aquellos que tienen obligación de certificación de fe pública o que tienen una validez jurídica, debieran tener un tratamiento similar desde el punto de vista de responsabilidad. Yo logro anticipar cuál es la respuesta de los conservadores sobre este punto, que pueden ser inducidos por terceros. Pero es un debate que también ha existido judicialmente respecto de los notarios. En consecuencia, quiero dejar, señor presidente, por su intermedio, bien claro los compromisos a los cuales nosotros hemos llegado. La primera es remitir los nombramientos 2021 hasta ahora con los periodos a los cuales los casos de existido prórroga o no. El segundo, respecto del interinato y suplencia, tan pronto sea remitida la información por parte de la Corte Suprema, también se la haremos llegar a vuestra señoría. Y lo tercero, la evaluación que tiene el Ministerio de Justicia sobre la aplicación del decreto 1515. Esos son los tres compromisos, señor presidente, por su intermedio, que asumo con esta comisión. Muchas gracias, señor ministro. Diputado Alessandri. Gracias, ministro. Valoro la voluntad de pedir información de los interinatos y suplencias. Me imagino que le contestan en tiempo y forma cuando usted lo pide, o no ha ocurrido todavía. Nosotros lo pedimos y estamos a la espera. Lo que sí es que el presidente de la Corte Suprema ha manifestado voluntad de centralizar la información y una vez que esté centralizada, remitirla al Ministerio de Justicia. Y quizás si el Ministerio de Justicia tuviera como política el último día de cada mes preguntarlo y 5 días después o 10 días después responderle, y de esa manera usted tendría siempre, con un desfase de 30 días, la información de interinatos y suplencias. Una recomendación amable y humilde. Yo lo tomo y lo agradezco mucho, pero en esto nosotros hemos tratado de recoger la buena voluntad de la predisposición de la Corte Suprema a transparentar esta información. Muchas gracias, ministro, por su participación y por la entrega de toda la información que aquí se ha solicitado. Lo liberamos para que pueda ir al Senado. Muchas gracias. Colegas, quedan 18 minutos para llevar adelante la votación del proyecto que está en tabla. Los invitados también están afuera. No sé si es que alcanzamos, subsecretario. Exacto. ¿No? Yo, presidente, quizás podríamos avanzar. ¿Sí? El día de ayer nosotros quedamos de traer una redacción que incorporara en el SEPTIES, en el 228 SEPTIES, un párrafo que estableciera el secreto del acuerdo de cooperación eficaz. Eso lo trajimos, entonces con eso ese debate. Podríamos votar el SEPTIES y el SEPTIES en conjunto. Y espectacular. Ya, plantéelo. Usted te trae la propuesta, sí. Subsecretario. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. El día de ayer surgió la duda respecto al artículo 228 SEPTIES, que el Ejecutivo propone su eliminación. Dimos cuenta de por qué estábamos proponiendo la eliminación, considerando que principalmente los contenidos de ese artículo se encontraban ya en otros artículos previamente aprobados por esta comisión, tanto en el 228 bis como en el 228 ter, y solo quedaba un aspecto que no se encontraba contemplado en los artículos ya aprobados, pero que nosotros sugeríamos que se incorporara en el 228 SEPTIES, que era precisamente el resguardo del secreto del acuerdo de cooperación eficaz, que era la última frase del primer inciso del artículo 228 SEPTIES. En razón de eso, el acuerdo del día de ayer fue que nosotros trajéramos una propuesta
para que se votaran en conjunto la eliminación del 228 sexies, por ya estar contenido su contenido en los artículos ya aprobados, y posteriormente incorporáramos aquello del secreto en el 228 septies, cosa que hemos ya enviado a la Secretaría. Y en el 228 septies, que regula los efectos de la cooperación eficaz, del acuerdo de cooperación, se incorpora el secreto del acuerdo, con lo que podría, presidente, si usted lo estima pertinente, votarse la eliminación del 228 sexies. Muchas gracias, señor subsecretario. Efectivamente, este fue un tema que abordamos ayer y, al parecer, o sea, de acuerdo a lo que nos señala el subsecretario, estaría contemplado la preocupación de parte de la comisión en la propuesta que se trae. No sé si es que existirá algún tipo de pregunta por parte de algún parlamentario respecto a la propuesta que trae el subsecretario. El Ministerio Público y la Defensoría están también... ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, aprobamos por unanimidad la eliminación. Ya, diputada Cariola y diputado Sánchez. Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Estoy viendo entonces la propuesta, a ver si me lo puede confirmar el subsecretario y su equipo. Entiendo que lo que se está agregando en el septies es simplemente un párrafo final que diga: los que por cualquier motivo tuvieran conocimiento del acuerdo de cooperación estarán obligados a guardar secreto respecto de él. Recuerdo que también en la sesión pasada conversamos sobre la necesidad obvia de establecer sanciones para quien infringiera esta obligación. No sé si esas sanciones, recuerdo que el representante de la Defensoría había señalado que habían algunas sanciones contenidas en otro artículo y quizás podría estar haciéndose reenvío de cierta forma a una norma distinta con este párrafo nuevo, pero me gustaría tener mayor claridad de eso, porque evidentemente si es que se establece una obligación, pero no se establece una sanción para quien la infrinja, es un poco ineficaz, podríamos decir, en el mejor de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputada Cariola. Ya. Señor subsecretario. Presidente, bueno, me parece que la pregunta del diputado Sánchez es muy pertinente, sin embargo, tiene que ver con los artículos que vienen, es decir, con las conversaciones que se van a dar en razón del 228 septies, porque ahí es donde estamos regulando lo del secreto. Entonces, claro, pero lo que se está viendo ahora es si esta obligación de resguardar el secreto que estaba en el 228 sexis está contemplada en el septis, y eso efectivamente ya se contempló. Respecto a cuáles son los efectos del acuerdo y las sanciones que existirían eventualmente por el no cumplimiento del acuerdo o eventualmente el no resguardo del secreto, efectivamente ahí podemos dar una respuesta específica, pero me parece que esas conversaciones para cuando se disputan los contenidos del septis. No sé si me explico. Como para separar la votación. En el fondo, para votar el sexis, la eliminación nos solicitaban que estaba o no, y cuando conversemos respecto a los efectos del acuerdo, que es una propuesta que tiene más contenido, podríamos dar esa discusión. El sexis, entonces, existiría unanimidad para poder... ya se tomó por indicación, una indicación que acabo de suscribir yo, si es que la comisión la quiere suscribir, de la eliminación del sexis. Ya, ok. Ya, listo. Entonces, sí. Ya, entonces por unanimidad se... Ya, por unanimidad entonces la indicación presentada por la diputada Cariola, el diputado Soto y el que suscribe. ¿Ya? Entonces, respecto al septies, tal cual el señor subsecretario señala, aquí se incorporaría la calidad de la obligación de guardar secreto respecto al acuerdo ya de cooperación,
Y se le incorporaría un último inciso que señala que los que por cualquier motivo tuvieran conocimiento del acuerdo de cooperación estarán obligados a guardar secreto respecto a él. Y ahí nace la pregunta que hace el colega Sánchez respecto a cuáles serían las sanciones si es que esta obligación se incumpliere. Diputada. Sí, y además yo tengo una indicación sobre el punto para establecer una excepcionalidad de la restricción que me parece que es importante que la podamos discutir. No sé si la vamos a discutir ahora, no creo que alcancemos, pero para que se tenga en consideración y que el Ejecutivo pueda también entregar su opinión al respecto. Señor subsecretario, respecto... No sé si lo vamos a discutir ahora, ¿no? ¿Alcanzamos? Gracias, señor presidente. Okay. Por su intermedio, saludo a los diputados y diputadas. Tal como comenzamos discutiendo este tema, señalamos que una de las innovaciones de este Estatuto de Cooperación Eficaz es que se establece mediante acuerdos de cooperación. Esa es la regla general, sin perjuicio de que también el juez podría reconocer la cooperación sin que exista un acuerdo previo. Pero uno de los aspectos que no regulamos al momento de discutir este proyecto en el Senado fue cómo se hacía efectivo el acuerdo en caso de incumplimiento. Originalmente lo que se aprobó en el Senado fue que en el artículo 228 septies que el cooperador podía exigir del Ministerio Público el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo. Pero no se establecía cómo, cuándo, tampoco ante quién del Ministerio Público, ni qué sanciones arriesgaba el fiscal que incumplía este acuerdo. Por ese motivo es que el Ejecutivo volvió a trabajar en conjunto con los profesores que elaboraron este estatuto y indica o propone una indicación en orden a que el cooperador le pueda exigir el cumplimiento del acuerdo al tribunal que corresponda, que puede ser el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, según la etapa procesal en que nos encontremos, cuando hubiese sido incumplido este acuerdo por parte del fiscal. Y luego se detalla qué pasa cuando lo que se incumple son las medidas contempladas en las letras A, B y C del artículo 228 ter, que dicen relación con rebajas de pena, con adopción de medidas de protección o bien con, si me da un segundo porque la letra C... La letra C con la prohibición de uso de información que haya otorgado el cooperador. En esas tres hipótesis, como son facultades que el mismo juez puede ejercer, se establece que en estos casos entonces el tribunal las puede decretar por resolución fundada, siempre y cuando obviamente hubiese verificado que se haya cumplido por parte del cooperador con su propia prestación a la que se obligó. Y en el caso de las medidas de la letra D, que suponen cierta salida administrativa por parte del Ministerio Público, respecto de las cuales el juez no tiene injerencia y por lo tanto no puede decretarlas, se establece una sanción distinta. En este caso se dice que el tribunal le va a otorgar al Ministerio Público un plazo de 10 días para que cumpla con esta obligación, y si transcurrió este plazo, el tribunal se percata de que el fiscal no ha cumplido con la obligación, entonces decretará el sobreseimiento definitivo, además de oficiar al fiscal regional. Esta sanción tampoco es una innovación por parte de este proyecto, es una sanción que ya se contempla en el Código Procesal Penal para el caso en que el fiscal no presenta acusación o comunique decisión de no perseverar en el plazo de 10 días después del cierre de la investigación que otorga el Código Procesal Penal. Para resolver estas solicitudes, se señala en el artículo, siempre el juez va a citar a una audiencia que además va a tener el carácter de reservada, en el sentido que solamente puede participar en ella el fiscal, el cooperador y su abogado defensor. Y, como señalamos en un comienzo, el juez va a denegar las solicitudes en los casos en que haya un incumplimiento por parte del cooperador. Por lo tanto, a contrario census, siempre el juez debe verificar que haya existido cumplimiento por parte del cooperador de su propia prestación. Para esto tendrá que revisar el acuerdo. Y por eso entonces es que finalmente se establece un inciso final que dice que los que por cualquier motivo tuvieran conocimiento de este acuerdo en esta audiencia, ya sea el juez, el fiscal, el defensor o incluso algún funcionario del tribunal, ellos siempre estarán obligados a guardar secreto respecto de él.
Respondiendo ahora a la inquietud del diputado Sánchez por su intermedio, señor presidente. Perfecto. ¿Cuál es la posible sanción que conlleva el hecho de revelar el secreto o de difundir este acuerdo? Esto ya está regulado en el Código Penal, por eso no establecimos una sanción acá. Está regulado en el artículo 246 y 247 del Código Penal, que dice relación con hipótesis de violación de secreto respecto de funcionarios que están obligados a guardar o mantener reserva de algunas piezas o documentos que tomen conocimiento en razón de su cargo. Eso es lo que podemos explicar por parte del Ejecutivo. Presidente. Voy a darle la palabra inmediatamente a la diputada Cariola, ante su secretario. Y si es que fuera privado, si fuera un defensor privado, porque señala de que las sanciones establecidas en el Código Penal son para funcionarios públicos, ambos, y si fuera un defensor privado, no tendría sanción. Diputada Cariola. Sí. Sí, no, sí, es que yo pregunté sobre la indicación, que entiendo el contexto general de lo que se acaba de exponer, pero pregunté sobre la aplicación respecto de la excepcionalidad, aplicar las restricciones contempladas en la 18.216 al cooperador eficaz. A mí me parece importante este punto porque fue parte de la conversación que tuvimos en la mesa. Sin embargo, entiendo que es un punto donde no tenemos un acuerdo transversal. A mí me parece que es importante que este tema quede porque de lo contrario, esta institucionalidad no tendría forma de aplicación. Por lo tanto, frente a ese punto, quedaría como letra muerta. Por eso es que me parece importante que el Ejecutivo pueda entregar su opinión al respecto y también me interesa escuchar la opinión de la Defensoría al respecto para que podamos tener una decisión adecuada. No sé si vamos a alcanzar ahora. O quizás el diputado Sánchez ahora se arrepintió y está de acuerdo con el punto, digamos. Si es así, podríamos aprobarlo. Diputado Sánchez, yo creo que en términos de plazo no va a alcanzar a terminar este artículo. No, usted me pregunta a mí, yo creo que la conversación, mi impresión al menos, la conversación no está completamente agotada. Estaba revisando el artículo 246 del Código Penal. Me acordaba de este artículo porque aparte surgió en la conversación durante la discusión de este mismo proyecto de ley, porque está entre las figuras penales que están comprendidas. Y una de las cosas que conversamos es precisamente la baja pena por este tipo de conductas, y aquí se puede observar. La revelación de secretos por parte de un empleado público será sancionado con las penas de suspensión del empleo, su grado mínimo o medio, o multa de 6 a 20 UTM. Y en el caso y aquí hay un tema interesante, si hubiera grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados. Ahora yo creo que, y a la luz de la conversación que existió en esta materia, yo creo que la preocupación principal, siendo por supuesto también la afectación para la causa pública, es la puesta en riesgo de la integridad física o personal de la persona que colaborase. Y eso no sé si cae dentro de esta categoría como está definida en el inciso segundo del 246. Entonces quizás como parte de esta conversación debiésemos discutir si es que hacemos quizás una actualización a esta norma, o lo revisamos al menos en lo aplicable para este caso, porque yo creo personalmente que debiese recibir penas, recordando y respetando la proporcionalidad, bastante altas, bastante serias, un funcionario público que revelase un secreto de estas características, o sea, el hecho de que alguien hubiese colaborado para efectos de lograr la aplicación de una pena en contra de un tercero, y que esta persona después vea su vida, su integridad, su seguridad expuesta, o la de su familia, por el hecho de haber colaborado. No solo se afecta la viabilidad del uso de esta herramienta, sino que estamos poniendo en peligro la vida de personas, y por más que sean delincuentes, yo creo que en el fondo eso es grave. Gracias. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, primero, en razón de las preguntas de la diputada Cariola, decir que efectivamente sobre el 228 septis hubo varias indicaciones de los diputados Camila Flores, de la diputada Camila Flores, del diputado Andrés Longton, para precisamente ver cómo se cumplía el acuerdo de cooperación eficaz, también del diputado Ilavaca en el mismo sentido, con el diputado Leiva y el diputado Soto, de la diputada Cariola en el mismo sentido, en el fondo de que fuera el tribunal el que dictara una sentencia para resolver
el cumplimiento del acuerdo de cooperación eficaz, y precisamente estas indicaciones se recogieron. ¿Ya? Estas son las indicaciones que se recogieron, que le dan establecen un proceso para el cumplimiento de los acuerdos de cooperación eficaz y los efectos del mismo. Respecto a la segunda indicación de la diputada Cariola, que tiene que ver con que no se apliquen las restricciones de la ley 18.216, efectivamente, cuando esto se conversó en la mesa técnica que se dio al comienzo de la tramitación del proyecto, el Ejecutivo también era de la idea de que no existieran estas restricciones para la ley 18.216. Sin embargo, cuando fuimos viendo el Estatuto de Cooperación Eficaz en esta tramitación, aquí en la comisión se dio la discusión al respecto, y lo que se hizo fue modelando las posibilidades que existían y no generando exclusiones para la ley 18.216, sobre todo cuando vimos la sesión pasada el Estatuto de Cooperación Eficaz para el condenado. De hecho lo sacamos expresamente porque generaba distintas dudas, entonces se buscó una solución intermedia en la cual se disminuyera la pena, pero no se excluyeran, o sea, se disminuyera la rebaja condena, pero no se excluyeran delitos sobre los cuales podía aplicarse el Estatuto de Cooperación Eficaz para el condenado, y lo mismo hicimos en la cooperación eficaz simple y la cooperación eficaz calificada. Entonces, en ese sentido, como ya estamos solo viendo los efectos del Estatuto, creemos que una discusión que ya se tuvo en la comisión, nosotros como Ejecutivo teníamos una postura inicial, sin embargo, en la discusión que se dio al interior de la comisión, creemos que no sería este el momento de incorporar esa exclusión en particular a la ley 18.216, porque no generó el consenso necesario al interior de la comisión en razón de las mismas modificaciones que se ha hecho a la ley 18.216, y entendiendo que el Estatuto de Cooperación Eficaz es un estatuto novedoso para nuestro ordenamiento jurídico. Esto no implica que el día de mañana no se revise eventualmente cómo está operando en la práctica, y si es necesario incorporar más herramientas para que la cooperación sea efectivamente más eficaz. Y respecto a lo del 226, o sea, respecto a la violación de secreto, es relevante sí que hay una pena, podríamos decir, agravada, que en el caso del crimen organizado, aquel el que está en el 226J, inciso final, el que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto incurrirá en una pena de prisión menor en su grado medio a máximo. Es decir, esto se complementaría además ya con lo señalado por María Florencia en el sentido del 246 y 247. Ya. Yo les pido... Yo les pido la excusa a los demás invitados. Tuvimos una sesión media interrumpida con la sala, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Sí, tanto la de Defensoría como el Ministerio Público van a exponer.